Damas y caballeros, continuando con nuestro programa, arribamos a la ponencia número 54 sobre un tema interesante, sumamente interesante. No le queremos quitar trascendencia a ningún tema, pero realmente los títulos son fascinantes y no se lo pueden perder, como es la alfabetización en el uso del futuro. Capacidades y competencias para manejarse en la incertidumbre. Nuevamente, este término que lo hemos tenido a través de todas estas jornadas, enfoque de la UNESCO. Voy a pedirle a la antropóloga Lidia Garrido Luzardo, a quien voy a presentar brevemente, que mientras vaya compartiendo su pantalla. Ella es directora de la Cátedra UNESCO en Anticipación y Resiliencia del Instituto Sudamericano de Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad, SARAS, de Uruguay. Nos visita desde Uruguay. Lidia Garrido es antropóloga social especializada en cambio social, desarrollo sostenible y resiliencia. Es futurista. Su experiencia abarca varios países de América Latina, Europa y Asia Oriental. Es consultora internacional, miembro del Comité de Planificación de The Millennium Project, Global Future Studies y Research, y miembro fundadora de RIB, la Red Latinoamericana de Prospectiva. Para nosotros es un gusto recibirla desde Uruguay, a la antropóloga Lidia Garrido Luzardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, no sé si me están escuchando, ¿todo bien? Hola. La escuchamos muy bien, bueno, y también perfecto. Podemos ver su presentación. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En principio, agradecer la invitación y felicitarlos por este evento realmente maravilloso que está marcando una presencia sumamente destacada y necesaria en estos tiempos. Bien, bueno, es un desafío ya acercándonos al final de estas actividades y no quisiera repetirme con las exposiciones brillantes de los anteriores colegas. Voy a intentar cubrir una diversidad de temas que tiene que ver con justamente el planteo, la propuesta a esta invitación a Congreso. Hablar entonces intervinculando, interligando, a ver si puedo pasar la... Estoy intentando pasar la diapositiva, pero la tengo como frisada. Ok. Intentando entonces intervincular imaginación, paradigma o propuesta de cambio paradigmático, como ustedes plantean, el planificar, pero también hablar sobre las diferencias entre planificar, prevenir, prepararse y encontrar y dar sentido a la novedad, lo que desde este enfoque nosotros le llamamos uso del futuro. Mafalda, creo que ustedes la conocen, es un personaje muy querido de nuestro Río de la Plata, jugando al veo veo. ¿Qué ves? Le pregunta Mafalda a Susanita, una cosa de qué color negro. Y Mafalda responde, el futuro. Y esto no es menor, porque los usos cotidianos del futuro imaginado son centrales para nuestra supervivencia y están conectados visceralmente a nuestro estado emocional, esperanzas, miedos. Entonces es importante también evocar y traer a la superficie lo que el futuro como imaginarios nos dispara. Y hablamos de uso del futuro en entrecomillado para distinguir y precisar. Desde este enfoque, y lo hacemos explícito, consideramos que el futuro en sí mismo no existe, bueno, por su propia definición, lo que aún no es. Sin embargo, lo usamos de manera cotidiana. ¿Cómo? A través de nuestros imaginarios, de la imaginación, y a través de la anticipación. Y hay distintos usos del futuro, distintas maneras de usarlo a través de distintos sistemas, modelos y supuestos anticipatorios que influyen en qué y cómo vemos el presente. Y aquí ya estamos introduciendo un pequeño giro, es decir, estamos usando el futuro para ver el presente de manera diferente.
Y uno de los, digamos, objetivos de propósitos de este enfoque es el distinguir y articular las distintas heurísticas, los distintos enfoques de acuerdo a las características del contexto, del fenómeno que estamos estudiando y del propósito que tenemos. Luego voy a ir intentando ampliar un poco este concepto, que es lo que se vincula directamente con esto de alfabetizar en el uso del futuro. Hay una fuerte correlación entre creer futuros y crear futuros. Estoy remitiendo acá a un pasaje de Fred Pollack, futurista, filósofo, con grandes contribuciones. Si bien esto es una publicación del 73, son publicaciones de la década del 60, 50, 60, y él dice: el cambio social puede ser entendido como un proceso push-pull, en el cual la sociedad es tirada desde adelante por sus magnéticas imágenes de futuros idealizados y empujada desde atrás, push, a partir de su pasado. También traigo esta cita como disparador, porque se centra en esta cuestión del futuro como imágenes, como imaginarios, y en esta relación, en este tándem push-pull de imágenes que tiran y que empujan. Ahora, lo interesante a hacer, digamos, a resaltar, es que en realidad las imágenes generalmente están cargadas de pasado. Y aquí traigo como una cita de Pierre Bourdieu, un sociólogo que ha discusiones sumamente relevantes, justamente también vinculadas a cómo usamos el tiempo en la toma de decisión en la práctica. Y dice: las estrategias que permiten hacer frente a situaciones imprevistas no son, salvo en apariencia, determinadas por el futuro. Si parecen orientadas por la anticipación de sus propias consecuencias, en realidad ellas son determinadas por las condiciones pasadas, es decir, por el porvenir ya sobrevenido, de prácticas pasadas idénticas o sustituibles. ¿Por qué es importante esto? Porque como consecuencia, las prácticas están objetivamente inadaptadas a las condiciones presentes debido a que se ajustan a condiciones caducas o abolidas. Es decir, en la referencia esta de la cita de Pollack y trayendo aquí a Bourdieu, el hecho es señalar de que el futuro, si no existe en sí mismo, sino como imaginarios y como anticipación, y si estos imaginarios que informan la decisión como anticipación están cargados de pasados, entonces ahí empezamos como a identificar, a tocar los bordes de uno de los problemas con los cuales nos encontramos a diario. Y es esta cuestión que se ha venido reiterando de las repeticiones del business as usual, del más de lo mismo. Y no es algo antojadizo o que ocurra porque realmente se quiera hacer eso, sino porque hay aspectos ciegos, podríamos decirle, o mecanismos automáticos que hacen que cuando nosotros imaginamos futuros, lo estemos cargando con sentido, con información que proviene del pasado. Y eso obtura las posibilidades de descubrir lo nuevo, lo diferente. Nuestros imaginarios están cargados de pasado y las experiencias pasadas operan como piloto automático en nuestra configuración de la realidad. Voy a introducir en titulares características del contexto y de los fenómenos que nosotros estudiamos. Recuerdan que les dije que para nosotros estar alfabetizados en el uso del futuro es poder distinguir y articular distintas heurísticas de acuerdo a contextos, características de los fenómenos y propósitos. Por eso es que ahora estoy trayendo la atención sobre las características del contexto y de los fenómenos con los cuales nosotros tenemos que lidiar a diario. Y la condición ontológica
es decir, a nivel de la existencia del ser, de la naturaleza, del mundo en el cual estamos, es la complejidad. El mundo es complejo, no complicado, como dice esta cita. Y esto es importante distinguirlo. Los mecanismos complicados se pueden diseñar, predecir y controlar. Los motores a reacción, los corazones artificiales y su calculadora son complicados en este sentido. Los sistemas complejos, por el contrario, no pueden ser diseñados con esa precisión. Son difíciles de controlar por completo. La inmunología humana es compleja en ese sentido, la web es compleja, una selva tropical es compleja. La realidad en la que estamos y que se nos presenta como una creación permanente de novedad, de interacciones y de interdependencias entre los distintos actores y sus decisiones, van generando un tipo de complejidad y de incertidumbre, tanto ontológica como epistemológica. Y esa es la naturaleza de los fenómenos y del contexto en el cual estamos. Y por más que querramos controlar, por más que querramos ir en búsqueda de certezas, por más que querramos reducir incertidumbre, la incertidumbre es o no es. Y realmente es así, existe. Es parte de también, o condición, diría, condición para la libertad. Al introducir la incertidumbre por la indeterminación inherente a las interacciones no lineales, colectivas, entonces el mundo de lo político, económico, social, cultural, deja de ser la suma de las intenciones individuales. Y aunque plurales, están subsumidas y reificadas en instituciones y otras unidades totalizantes, que se toman como homogéneas, como simples y como lineales. Y ahí es otro de los, de los aspectos del problema en el cual estamos. Tenemos que aceptar y dar entrada a dinámicas no lineales, a propiedades emergentes, y entonces el futuro deja de ser un horizonte, un momento allá adelante que puede objetivarse con evoluciones que pueden proyectarse a partir de datos pasados o conocidos previamente. Esto es una condición, entonces, para esa selección de heurísticas y de técnicas que vayamos a hacer cuando queremos entrar el futuro en el análisis de los problemas, en el planteo primero de los problemas, en su análisis y en la toma de decisión. Entonces, el mundo en el que vivimos es de ontologías diversas, múltiple causalidad, múltiples tipos de causas, atractores múltiples, diferentes puntos de inflexión, trayectorias abiertas, multiplicidad de problemáticas entrelazadas, multiplicidad de agencias de diversos actores con múltiples escalas, diversidad de intereses, de distribución de recursos y de poder, diferentes lógicas, cosmovisiones, por lo tanto, todo esto configura un contexto de incertidumbre, de no conocidos, de ambigüedad, de novedad permanente y de impredecibilidad, que es la condición de la realidad en la cual estamos. Entonces, no es a modo de trabalenguas, pero para hacer explícito de que nosotros generalmente nos pretendemos basarnos en lo conocido, ¿no? Y hablamos de conocimiento y lo damos por conocido. Y está bien, avanzamos sobre lo no conocido, pero en realidad lo que no estamos haciendo realmente explícito y conscientes es de que hay demasiados no conocidos que forman parte de la definición de nuestro problema y del cómo abordarlo. Con respecto al tema de cómo opera el uso del futuro, este es un esquema que voy a intentar rápidamente tratar de comentarlo. Nosotros generalmente construimos la temporalidad a partir de una cierta concepción que es la que más prevalece, sobre todo entre nosotros, no es la única, y bueno, como
como antropóloga, y creo que aquí hubieron algunas presentaciones que así lo señalaron, sabemos de que distintas culturas tienen distintas maneras de entender y de usar el tiempo y el futuro. Pero generalmente entre nosotros lo que predomina es una visión y un uso lineal del tiempo, ¿no? La famosa flecha del tiempo. Ahora resulta que esa flecha del tiempo coloca los hechos imaginarios allá adelante. Y es ese hecho imaginado el que informa un proceso de asignación de sentido, de comprensión de la realidad en la cual se está. Y esto se vincula a este modelo, que es un modelo del biólogo matemático Robert Rosen, quien sentó las bases de la teoría sobre sistemas anticipatorios, que nos dice que ese hecho imaginado, en relación a los modelos anticipatorios que nosotros estamos utilizando, luego genera una información que es la que hace actuar al sistema de manera anticipada. Entonces se vuelve sumamente clave el hecho de abrir esa caja negra, ese proceso, e identificar lo que nosotros denominamos supuestos anticipatorios, que viene a ser esa información que entra dentro del modelo de sistema anticipatorio. Por sistema anticipatorio, es decir, o por anticipación, no nos estamos refiriendo únicamente a la acción anticipada frente a un determinado hecho imaginado, como está marcado entre 1 y 2, sino a todo este proceso complejo. Entonces, un sistema anticipatorio es un sistema que contiene ese modelo, que puede ser cambiado, pero que si no opera como modelo predictivo de sí mismo y de su entorno, y que hace ajustar el estado de acuerdo a las predicciones que realiza. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto en la práctica? Bueno, esto es una referencia a uno de los libros estos que marcaron, de los estudios que marcaron una base muy robusta para conocer cómo operan los sistemas anticipatorios a nivel de la vida. La vida es anticipatoria. Hay dos tipos de anticipación, la anticipación implícita y la anticipación explícita. La anticipación implícita la compartimos todos los seres vivos, la explícita es ese uso más consciente de la anticipación, que hasta ahora por lo menos entendemos de que los humanos sí podemos hacerlo, y nos permite actuar sobre ese modelo y poder cambiarlo. Entonces, nuestras creencias, nuestras imágenes de futuros, los supuestos anticipatorios, informan el proceso cognitivo de la toma de decisión. El futuro, entendido de esta manera, juega un papel clave, generativo y performático en el presente. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Y es que de acuerdo a cómo nosotros estamos imaginando el futuro, es que nosotros vemos el presente e informamos la toma de decisión, que es la que a su vez abre futuros y deja sobre todo cerrados otros. Es decir, es un proceso recursivo, pero que es importante, fundamental, el poder reconocerlo, porque si no, como sugería Bourdieu, estamos dejándonos llevar por un piloto automático, creyendo que nuestras decisiones o nuestras prospecciones están en relación al futuro, cuando en realidad están en relación al pasado, a lo conocido. Dentro del marco distinguimos diferentes tipos de futuros, y esto es en relación a lo que hablaba sobre nuestra definición de alfabetización en futuros. Esa capacidad y competencias para poder distinguir y articular entonces las distintas heurísticas, métodos, enfoques
de acuerdo a los contextos, a los fenómenos y a los propósitos. Entonces, ¿cuáles son esos distintos tipos de futuros que requieren distintos tipos de heurísticas? Entonces, los dividimos en 3 tipos, de acuerdo a su comportamiento. Los 2 primeros de ellos son los que nosotros estamos más acostumbrados, que forman parte de nuestra práctica cotidiana, que tienen que ver con la preparación, con la prevención y con la optimización, la mejora, la planificación. Hay una tercera manera de usar el futuro que he intentado irla introduciendo previamente, que es esta capacidad y competencia para dar sentido a la novedad emergente, a aquello que se nos presenta como realidad, digamos, que se va generando en todo momento, y que tiene esa cualidad y esa característica, digamos, esa condición también ontológica de complejidad. Eso requiere o diferencia distintos tipos de estrategias, las que tienen que ver, como decía, con la preparación, la prevención, la planificación y la experimentación, o ese dar sentido a la novedad. ¿Por qué es clave esto? No voy a entrar en demasiado detalle, pero sí relacionar los distintos sistemas anticipatorios con, por ejemplo, identificar cuáles son los supuestos principales que tienen, los tipos de modelos que utilizan, las bases de sus heurísticas, es decir, en qué consisten, ¿no?, lo que están haciendo, y las acciones a las cuales eso lleva. Y señalar y centrarme en, por ejemplo, en los tipos de modelos. Para la preparación, como para la planificación, lo que nosotros usamos son modelos cerrados, sistemas cerrados o semicerrados. ¿Qué quiere decir? De que nosotros estamos definiendo determinadas variables y también definiendo a priori comportamientos, que los colocamos en carácter de posibles, de deseables o de probables, pero en definitiva lo que estamos haciendo es usando modelos cerrados. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso, como un ejercicio para experimentar con el ejercicio, puede ser muy útil y también muchas veces necesario y pertinente. Ahora, para dar sentido al contexto, a la realidad en la cual estamos, esto se vincula a lo que estuve presentando anteriormente, de naturaleza compleja, abierta, ese tipo de heurísticas pueden servirnos para ejercicios acotados, pero no para orientar nuestra toma de decisión, la información, asumiendo o entrando, abrazando la condición de incertidumbre, de indeterminación, de ambigüedad, que es el contexto y la característica de las problemáticas sobre las cuales estamos teniendo que tomar decisiones, accionando, trabajando. Entonces, aquí haciendo referencia a Riel Miller, él abrió el congreso el primer día a un trabajo del 2015, y aquí entonces colocándonos en esa tercera manera de usar el futuro, dice, parte de 6 proposiciones, los fenómenos que componen el presente emergente, es decir, este presente que se va creando de manera permanente, se pueden dividir en 2 categorías, los que muestran continuidad y los que muestran discontinuidad. Y a su vez hay distintos tipos de discontinuidad o cambio. Algunos siguen al pasado, pero hay otros son incognoscibles de antemano. Y los humanos usamos capacidades superiores cognitivas para detectar y dar sentido a la continuidad y la discontinuidad de los fenómenos en el mundo que nos rodea. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo el énfasis, en trabajar justamente en esa caja negra de sistemas anticipatorios que tienen que ver con capacidades superiores cognitivas, para ver qué tipo de modelos nosotros estamos utilizando para dar sentido a ese presente, a este presente emergente.
Resulta que la capacidad, digamos, esta capacidad cognitiva o estos procesos cognitivos están directamente vinculados a la imaginación. Y el futuro, siempre imaginario, juega un papel clave en la capacidad de distinguir y contar historias sobre diferentes tipos de continuidad y discontinuidad. Los sistemas y procesos anticipatorios que permiten a los humanos pensar sobre el futuro imaginario influyen en la detección y la creación de sentido. El ciclo de aprendizaje básico parte de la aprehensión de formas de descontinuidad o algo que no nos es familiar o inexplicable, la realización del no saber. Ese es inherentemente el camino sobre el cual avanza también el conocimiento, el avanzar sobre la ignorancia, sobre lo no conocido. Lo que ocurre es que al estar cargados de demasiado conocido y demasiado vinculado a la experiencia pasada, cuando aparece este futuro que emerge en el presente, tendemos a leerlo, y ahí lo de alfabetización, tendemos a leer los signos y símbolos a partir de esos inputs de pasado. Por lo cual se nos escapa y nos equivocamos en la interpretación de lo que está ocurriendo, o cuando caemos en ella ya es demasiado tarde. Entonces, por ejemplo, esto es una imagen simplemente como para ilustrar que me crucé sobre un estudio de ciudades de futuro. Y aquí estaban proponiendo, por ejemplo, un modelo de ciudad de futuro sustentable para el 2050. Y entonces aquí, trayéndolo en relación a lo que planteaba Miller en esto de distinguir frente a la novedad emergente, continuidades y descontinuidades, la pregunta sería, ¿qué es lo que vemos aquí como continuidad y qué es lo que vemos como discontinuidad? Y esto lo vinculo a esta otra imagen, y entre estas dos imágenes hay 100 años prácticamente de diferencia, porque este es el modelo de las company towns que surgió en la primera parte del siglo XX. Y aquí lo que vemos es casi que una repetición del mismo concepto. Lo que cambió, es decir, la imaginación, un futuro imaginado o ciudades imaginadas de futuro, cambian sus techos, ¿sí? Es cambio sustantivo en cuanto a distinto tipo de uso energético que caracteriza estos dos tiempos, pero es un elemento y todo lo demás lo dejamos como permanencias, ¿no? Es decir, como continuidades. Esto es para denotar en cierta forma, la pobreza de imaginación que tenemos, y que además es clave para descubrir oportunidades de futuros alternativos en el presente. Y entonces, para ampliar un poquito más en esto que estoy queriendo ilustrar, voy a traer unas ilustraciones que se realizaron a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estas creo que son de principios del siglo XX, en un llamado que se hizo para imaginar el año 2000. O sea, nos vamos a situar en principios del 1900. Y estas son imágenes, ¿no? Imaginarios, cómo imaginaban el año 2000 a principios del 1900. ¿Verdad? Y estos skates, rollers con motores, justamente empezaron a hacer su eclosión a principios de los 2000. Esta es una cena química, ¿no? De cocina molecular, imaginada en 1910 para el año 2000. Ahora, interesante que continúa, que en la imaginación es una repetición y cuál es la novedad. Aquí es un paseo sobre la avenida de l'Opéra en París.
Aquí es una entrega. Entonces, ¿cuáles son las continuidades y cuáles son las diferencias? Y esto es como imaginaban la educación en el año 2000. Y entonces, reparar en esto donde tenemos como cierta capacidad de imaginación de cambio tecnológico, por ejemplo. Sin embargo, nos cuesta incorporar cambios que sean sustanciales, cambios que tengan que ver con aspectos de lo cultural en el sentido amplio, o sea, en los modos de ser, de hacer, de tener. Entonces, de ahí la necesidad de ampliar nuestras capacidades imaginativas para usar el futuro y dar sentido a la novedad en el presente, y que no sean repeticiones o capacidades de poder imaginar sí una tecnología optimizada, una tecnología más potente, una tecnología que pueda ser más eficiente. Sin embargo, el resto de las cosas no logramos imaginarlas en el cambio y en los términos del cambio. Esta es la base del enfoque de disciplina de anticipación, marco de alfabetización en futuros, o en el uso del futuro, y digamos que el brazo práctico son los laboratorios de futuros, el diseño de los laboratorios de futuros. Que simplemente pasar muy rápidamente por algunos diseños de la bajada conceptual a heurísticas que permitan intervenciones. Intervenciones me refiero ya sea en proyectos de investigación, ya sea en procesos de transformación, ya sea para ser inteligible, por ejemplo, los distintos dimensiones y descriptores de un componente anticipatorio. Y entonces aquí trabajamos de manera articulada. Este es un diseño que se hizo específicamente para diferenciar estrategias de uso del futuro para el cambio vinculado a cuestiones de cambio climático. Entonces nosotros interrelacionamos estas 7 esferas, comenzando por revisar los paradigmas, las lógicas, las cosmovisiones, los metaencuadres cognitivos que utilizamos para dar sentido al problema, para plantear el problema, para guiarnos en la investigación o en la toma de decisión. Y como dos principales descriptores a diferenciar son los que tienen que ver con el paradigma de complejidad y el paradigma reactivo, o el paradigma simple reactivo. Otra de las esferas que entramos es lo que tiene que ver con los modos del aprendizaje, diferenciando 3 tipos de bucles de aprendizaje de carácter iterativos, diferenciando los distintos tipos de uso del futuro, diferenciando lo que les mostré hoy respecto a el uso del futuro o la anticipación para la preparación, para la prevención y planificación de lo que es el uso del futuro para dar sentido a lo emergente, distinguiendo los distintos sistemas anticipatorios que tienen correlación con lo anterior y con las distintas heurísticas, también de acuerdo a las características del contexto y de los fenómenos, para poder después pasar a distinguir distintos tipos de estrategias. En el abordaje también lo que buscamos es interrelacionar, esto es otra manera de presentarlo, en la forma de 3 esferas o 4, si tomamos la exterior del contexto en el cual estamos, y ese triángulo sombreado que es el del poder que lo permea todo, articulando la esfera de los marcos epistémicos, es decir, el nivel de los paradigmas, y como este congreso se ha propuesto como desafío
el tener en cuenta, el hacer visible la necesidad de cambios paradigmáticos, el nivel de la agencia, el nivel de las interacciones e interacciones entre los distintos actores, y el nivel aplicado, que generalmente es al cual se le presta más atención porque es el que tiene esa apariencia como más concreta. Entonces, lo que buscamos es como que tener esa múltiple focalidad, buscando las relaciones e interrelaciones entre los marcos cognitivos, los metaencuadres que se están usando para dar sentido a los problemas, los aspectos que tienen que ver entonces con la esfera de la agencia y el nivel de lo aplicado, para poder trabajar en los tres de forma simultánea, ¿no? Esto es lo que hacía referencia hoy en uno de los componentes sobre aprendizaje intensivo social, diferenciando aprendizajes de simple bucle, que se enfocan en solucionar problemas, principalmente en aplicar reglas y procedimientos existentes para hacer mejor, que responden al cómo hacer esto, con un segundo bucle de aprendizaje que examina lo subyacente, que va a buscar cuáles son los supuestos, las reglas, los procedimientos para reenmarcar el problema, y entonces indagar más en el de qué estamos hablando, de qué se trata, o sea, estamos entrando en el nivel ontológico de la problemática, y es un tipo de aprendizaje generativo, y un tercer bucle de aprendizaje que aún va más allá de esto, examinando valores y propósitos, y que entonces lo que trae al frente es la pregunta del para qué estamos haciendo lo que se está haciendo, directamente vinculado a esta creación y de sentido, ¿verdad? Bueno, como formas, siempre pensándolas iterativas, no estamos colocando esto como unas excluyentes de las otras, sino que son procesos que se dan juntos y que se busca, se propicia tanto a nivel de la práctica de investigación como en la práctica aplicada de trabajo con los distintos participantes o actores para hacerlo consciente. Esto tiene que ver con la pedagogía, digamos, que se utiliza para el trabajo en estos procesos. Tiene como base los desarrollos del aprender haciendo, a partir de Dewey en adelante, recorriendo una curva de aprendizaje que le llamamos en 4 fases, con aspectos, bueno, claves significativos, que avanzan tanto como experiencia en el tiempo, como en la apertura, creatividad y reflexividad necesarias. Simplemente son gráficas que intentan mostrar cómo las dinámicas de trabajo con los actores tienen un diseño por debajo que está en relación y en coherencia con el marco teórico de base. Los laboratorios... ¿Sí? Quedan ¿Hola? 2 minutos. Ok. Hola, quedan 2 minutos. Perfecto. Bueno, estas son las características de los laboratorios de futuros, como ya mencioné, en base a teorías de complejidad y de sistemas anticipatorios y pedagogías de aprendizaje en la práctica, bueno, que a lo que buscan es aportar a la ampliación, en definitiva, de capacidades de libertad, a potenciar el aprendizaje, la creatividad, resiliencia y transformación, y a mejorar la calidad de la información para la toma de decisión. Estos son algunos de los digamos, pilares del enfoque, y estos son algunos ejemplos de trabajo aplicado de todo esto, que comenzó siendo como muy abstracto, que luego pasó a ser como muy teórico, a lo cual simplemente pude dar algunos titulares, cómo lo bajamos trabajando, por ejemplo, como en este caso, en una investigación sobre videojuegos aplicados a la educación, con múltiples generaciones, transdisciplina, con formatos de investigación, acción y de aprender haciendo.
con comunidades de práctica, cambiando narrativas, es decir, para que a su vez cambien los supuestos anticipatorios y los modelos de cómo se imagina el futuro, buscando la disrupción a lo conocido. Esto permite entrar y trabajar sobre características, competencias y habilidades de aprendizaje profundo, como reflexividad, pensamiento crítico, curiosidad, creatividad, resiliencia, con modos de co-creación, con distintos tipos de propósitos y de públicos que participan. En este caso son, por ejemplo, trabajo con mujeres empresarias, diseñamos y facilitamos procesos de transformación aplicados a territorios. Esto es un diseño que articula todo lo que fui presentando teóricamente con metodología y heurística de trabajo aplicado para gobernanza anticipatoria. Esto es en educación. Bueno, introduciendo también ejes de disrupción del sistema, diseñando procesos de investigación que generen insumos para tomadores de decisión, y aquí es uno de los documentos a los cuales pueden tener acceso, que es el libro que recoge el marco teórico, metodológico y algunos casos aplicados. Por último, invitarlos al evento que está comenzando el martes próximo, un summit global de alfabetización en futuros que organiza la UNESCO. Estamos participando con varias actividades. Esta es la agenda que la encontrarán en la página, con una presencia virtual. Bueno, y esto es sobre SARAS, que es la institución donde está radicada la cátedra UNESCO, sobre estudios de resiliencia y sostenibilidad. Es una boundary institution, una institución de frontera que trabaja también con boundary objects, con objetos de frontera. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y estoy a disposición. Muchas gracias a usted, antropóloga. Muchas gracias, antropóloga Lidia Garrido, desde Uruguay, por todos los alcances que nos ha brindado y esta visión con respecto al futuro desde la teoría y hacia la práctica. La invitamos, si desea, a colocar en nuestro chat del Zoom el evento para que todas las personas interesadas puedan participar, y a todos los interesados también, si tienen alguna pregunta o inquietud, los invitamos a colocarla en el chat del Zoom y de ese modo cada uno de los especialistas pueda responder. Muchísimas gracias, antropóloga. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes.